Hola, buenas noches. Hoy quiero comentar contigo algo muy importante que nos afecta a todos los habitantes de México y de lo cual obviamente tú eres parte y no te puedes escapar de eso. Actualmente vives en una realidad en donde lo único estable es el cambio. Esta realidad te va a afectar y mientras ignores que esa realidad está presente, estás apostándole a generar muchos problemas en tu vida. La situación económica mundial, incluyendo la de México obviamente, está cambiando y nunca volverá a ser lo mismo de antes. La única forma como podrás tener una vida libre de preocupaciones económicas es reinventando tu forma de producir ingresos. Aquella historia de trabajar 8 horas diarias por un salario y luego irte a tu casa a ver televisión es cosa del pasado. Si tú sigues generando tus ingresos de esa manera, podrás sobrevivir, pero no podrás generar abundancia y una libertad financiera que te permita disfrutar de la vida sin tanta zozobra económica. La década de los 90 fue testigo de un deterioro muy importante en la distribución del ingreso en México. Esta distorsión del ingreso se traduce en un límite en el crecimiento económico que hemos estado viendo desde entonces. Ese crecimiento económico se detiene principalmente por dos razones. En primer lugar, porque disminuye la capacidad de compra de las personas. Como podemos comprar menos, entonces la economía se mueve menos, obviamente. Y la segunda cuestión que nos está pegando de lleno ahorita es la cuestión de la estabilidad social. Como disminuye el ingreso, las personas batallan más y tenemos más actos delictivos y por supuesto que esos actos delictivos van a generar o impedir en un momento el crecimiento económico. Actualmente lo está limitando porque muchas personas, viendo la situación que estamos viviendo, pues la piensan dos veces antes de invertir su dinero y ponerlo a trabajar. Eso es obvio. Una economía de libre empresa es un modelo económico según el cual, con la excepción de determinadas actividades que se consideran propias del Estado, como puede ser la defensa nacional, la promulgación de leyes y el mantenimiento del orden público, todas las otras actividades y transacciones económicas dependen de un modo exclusivo de la libre iniciativa de los individuos. Una economía de libre empresa es aquella que genera un entorno en el que los individuos son libres de intentar alcanzar sus objetivos económicos de la forma que consideren más adecuada, sin la intervención del gobierno. En este contexto económico, los individuos toman con libertad decisiones sobre su empleo, la utilización de su capital y el destino de sus recursos. Por ejemplo, cómo distribuyen sus ingresos entre ahorro y consumo, y cómo distribuyen su consumo entre los distintos bienes disponibles. A partir de 1983, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, conocemos como INEGI, ha levantado la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. El primero fue de 1983 a 1984 y desde el año 1992 se ha realizado cada 2 años, con excepción del 2005, cuando por razones del calendario político se levantó una encuesta en ese año. De acuerdo con los resultados arrojados por la ENIC de 2010, el promedio de ingreso mensual por familia en México era de 2,163 pesos. Si distribuimos a todas las familias mexicanas en 10 grupos iguales, ordenadas según su ingreso, tenemos que el 10% más pobre tuvo una percepción media de 2,149 pesos. En el otro extremo, el 10% de las familias más ricas tuvo una percepción promedio de 41,927 pesos, que es casi 20 veces más que la de los pobres. En los últimos años, la población ha sufrido en México al menos 3 efectos. En primer lugar, menores ingresos en los empleos.
En segundo lugar, la pérdida del poder adquisitivo de su dinero. Y en tercer lugar, la eliminación de los subsidios. A partir de los años 90, los empleos formales se fueron tornando cada vez más difíciles y menos remunerados. Con el propósito de competir y obtener una ganancia cada vez mayor, muchas de las empresas han tomado una serie de medidas. En primer lugar, despedir a la población adulta que ha acumulado antigüedad y por lo tanto más prestaciones. En segundo lugar, reducir las prestaciones e incorporarlas al sueldo, como sucedió en el caso de los empleados bancarios, cuyas prestaciones fueron incorporadas al sueldo, lo que provocó un beneficio temporal, pero que se perdió cuando los grupos financieros comenzaron a despedir a los adultos y a contratar en su lugar a jóvenes con un sueldo más bajo. En tercer lugar, contratar servicios bajo el esquema de outsourcing. Y por último, reducir la población de la gerencia media, así como los puestos de apoyo que normalmente conocemos como staff, que son ocupados por profesionistas. La población en México ha sufrido desde mediados de los 80s la pérdida del valor adquisitivo de su dinero. Para darte una idea nada más, en el año 1976, el salario mínimo era de 6,500 pesos si lo traemos a valores actuales del día de hoy. Para el año 2011, ese salario mínimo ya andaba en 1,766 pesos, una pérdida del 73%. Y esa tendencia no ha cambiado en los últimos años. Si bien es cierto que no todo el personal que trabaja gana un salario mínimo, también es cierto que el aumento del salario mínimo es el parámetro que rige el aumento de los otros salarios. No estoy mencionando estos datos para que te pongas triste, de veras, no ese es el punto, sino para fundamentar en cifras el hecho de que la mentalidad anterior de generar bienestar es obsoleto y ya no funciona. Te está tocando vivir en esta época y la realidad te afecta igual si eres un joven que apenas empiezas a tu vida productiva o si eres una persona ya jubilada o a punto de pensionarte. La pregunta realmente importante es la siguiente. Ante esta realidad, básicamente puedes hacer 4 cosas. En primer lugar, no hacer nada y seguir sufriendo la pérdida del valor adquisitivo de tu dinero, lo cual llevará a una vida cada vez más difícil y llena de limitaciones. En segundo lugar, puedes emigrar a otro país, donde se tengan mejores condiciones de desarrollo. Esta no es una opción muy viable, ya que incluso en los países de primer mundo se están teniendo problemas económicos porque los fenómenos económicos se han globalizado. En tercer lugar, puedes buscar nuevas alternativas para conseguir ingresos que te permitan, en lo individual, salir de las estadísticas que mencionamos anteriormente. Esto implica cambios importantes en tu mentalidad con respecto al dinero y a la forma de conseguirlo. Y esto es especialmente importante en el caso de que seas pensionado o estés a punto de serlo, porque la realidad es que tu ingreso de la jubilación solo te servirá para sobrevivir, pero no te permitirá una vida libre de preocupaciones económicas. Y por último, podrías confiar que tus familiares te van a apoyar. Esto es posible, pero lo más probable es que te apoyen para satisfacer tus necesidades más básicas o en las emergencias, pero no para tener una vida de abundancia o libertad de gasto. Solo existen 3 formas como puedes tener más dinero de lo que tienes en este momento. En primer lugar, que te lo regalen, lo cual obviamente creo que es poco viable. En segundo lugar, que te lo robes, lo cual te generará muchos problemas, y aquí sí que saldrá peor el remedio que la enfermedad. Por supuesto que no te lo recomiendo. Y en tercer lugar, que lo generes, agregando valor
a los productos o servicios que puedes comercializar. Este generar valor puede darse en dos escenarios diferentes. En primer lugar, que tengas un capital que pueda trabajar para ti, generando utilidades en una empresa o intereses en instituciones financieras. La segunda opción es que no tengas un capital inicial considerable. En el caso de que no tengas un capital inicial que te respalde, entonces puedes, en primer lugar, trabajar para alguien intercambiando tu tiempo por dinero, lo cual no es una solución, porque seguirás siendo parte de las estadísticas negativas que estuve mencionando. Otra cuestión es que puedes ofrecer servicios profesionales de una forma cada vez más eficiente, que te permita ampliar tu mercado y cobrar cada vez más por tus servicios. La otra cosa que puedes hacer es generar regalías, haciendo el trabajo una vez y pudiendo cobrar muchas veces sin tener que hacerlo de nuevo. En el caso de las regalías, a su vez tienes dos opciones. La primera, necesitarás tener talentos artísticos o ser un escritor o inventor en donde puedas proteger tu producción a través de los derechos de autor. La segunda opción es participar en lo que se conoce como mercadeo en red, que es una forma de comercializar productos o servicios que te permite generar el equivalente a las regalías del artista o del cantante. En el caso de que tengas un capital que ya está trabajando para ti, a través de una empresa en donde comercializas productos o servicios, puedo apoyarte buscando modos de hacer más redituable tu operación vía el incremento de las ventas y la reducción en los costos de producción y operación. La combinación de ambas cosas generará un incremento en tus utilidades. Si no cuentas con un capital que ya esté trabajando para ti, entonces puedo ayudarte haciendo más eficiente y eficaz tu forma de trabajar en tu actividad profesional o guiarte para que empieces a generar ingresos a través de una red de mercadeo, que también llaman negocios de mercadeo en red o multinivel aquí en la región. Generar una vida libre de preocupaciones económicas es un proceso que no tiene nada de misterioso ni secreto. Como todo, requiere los conocimientos adecuados, entusiasmo, disposición al cambio, profesionalismo y perseverancia, e ir haciendo las cosas de acuerdo a un plan de trabajo bien estructurado. Sí, es muy importante estar consciente de que si quieres tener lo que nunca has tenido, pues necesitarás hacer lo que nunca has hecho. En términos de dinero, esperar que te paguen más por hacer lo mismo de siempre es algo que no existe en ninguna parte, por lo que será necesario agregar más valor a tus productos o servicios, mejorando la calidad y trabajando en una forma más eficiente. Otra cosa importante, tener una vida libre de preocupaciones económicas no es lo mismo que ser multimillonario, son dos cosas diferentes. Yo estoy hablando de ayudarte a lograr esa libertad financiera que te permita vivir holgadamente y poder cumplir tus objetivos de vida. Si después de lograr esa etapa quieres ser multimillonario, pues está perfecto, pero antes de correr hay que aprender a caminar. Si lo que quieres es un método rápido de volverte rico fácilmente, entonces tienes que buscar en internet y encontrarás muchas propuestas que creo que no te llevarán muy lejos, pero puedes tratar. El éxito duradero no es un producto que surge de la buena suerte, de la improvisación o de la casualidad. Se genera gracias a un trabajo bien hecho, realizado en el día a día. Dicen que el único lugar donde la palabra éxito está antes de la palabra trabajo es en el diccionario, y eso es cierto.
Así que si buscas fórmulas mágicas, yo no te puedo ayudar en eso. Pero si quieres hacer las cosas como está comprobado que funcionan, me dará mucho gusto estar en contacto contigo. Por de pronto, que estés muy bien. Adelante te indico cómo comunicarte conmigo, que estés suave, optimista, viviendo tu realidad actual, pero ajustando tu mentalidad para que en la realidad actual puedas generar una vida libre de preocupaciones económicas y que tú y tu familia la pasen muy bien. Gracias, estamos en contacto.